Hola, mi nombre es Mariana Lisset Ayala de la Rosa, alumna de quinto semestre de la carrera médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy les voy a hablar acerca del cáncer de tiroides. Para empezar, la glándula tiroides se encuentra situada por delante del eje laringotraqueal a la altura de la quinta vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Sus dimensiones varían con la edad y de una persona a otra. Tiene un peso aproximado de 25 gramos y es mayor en las mujeres, especialmente durante la menstruación y el embarazo. Cuenta con dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, los cuales están unidos por una porción angosta denominada istmo. Esta glándula produce hormonas que ayudan a regular el metabolismo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura corporal. El cáncer de tiroides se origina cuando las células sanas cambian y proliferan sin control. En la mayoría de los pacientes se presenta como una masa palpable en el cuello. La glándula tiroides contiene dos tipos de células principalmente. Las células foliculares utilizan el yodo de la sangre para producir la hormona tiroidea que ayuda a regular el metabolismo. Y las células C, también llamadas parafoliculares, producen calcitonina, una hormona que ayuda a controlar el uso del calcio en el cuerpo. Otras células menos comunes incluyen las células del sistema inmunitario y las células de soporte. Cada tipo de célula genera diferentes tipos de cáncer. Las diferencias son importantes porque afectan en qué tan grave es el cáncer y el tipo de tratamiento que se necesita. Los principales tipos de cáncer de tiroides son el cáncer de tiroides diferenciado, el cáncer medular de tiroides y el cáncer de tiroides anaplásico. Entre los cánceres de tiroides diferenciados se encuentra el cáncer papilar, el cáncer folicular y el cáncer de células de Hurley. Entre los factores de riesgo tenemos el sexo y la edad, que a las mujeres se les diagnostican 3 de cada 4 cánceres de tiroides. Puede ocurrir a cualquier edad, pero aproximadamente 2/3 de todos los casos se observan en personas de 20 a 55 años. También es importante los factores hereditarios y los factores genéticos. Un antecedente de carcinoma de tiroides medular familiar, poliposis adenomatosa familiar o carcinoma familiar de tiroides puede predisponer a que el individuo desarrolle este tipo de tiroides. Entre los factores genéticos, un oncogen red anormal puede causar cáncer medular de tiroides. Sin embargo, no todas las personas con una alteración en este oncogen altera el desarrollo de cáncer de tiroides. También son importantes el sobrepeso y la obesidad, pero el factor de riesgo más importante es la exposición a la radiación. Puede ser por tratamientos de rayos X, radioterapia o exposición a yodo radioactivo. También un estudio reciente demostró que los sobrevivientes de cáncer de mama presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, particularmente durante los primeros 5 años después del diagnóstico. En cuanto a la epidemiología de este tipo de cáncer, pues causa más de 2,000 muertes anuales, representa menos del 1% de todos los tumores malignos. El cáncer tiroideo papilar es el tipo más frecuente y el de mejor pronóstico y se presenta del 70-90% de los pacientes, y en las últimas 3 décadas la incidencia se ha triplicado. Y bueno, para entender cómo se desarrolla el cáncer hay que entender la oncogenia tiroidea. Se sabe que alteraciones en 3 tipos de genes pueden ser responsables del inicio y mantenimiento del cáncer. 1 pueden ser los oncogenes, 2 los genes supresores de tumor y 3 los genes de estabilidad.
Por ejemplo, las mutaciones en el gen supresor de tumor P53 son raras en los carcinomas tiroideos papilares, pero son frecuentes en los cánceres tiroideos indiferenciados. Otros reguladores del ciclo celular y supresores tumorales como P15 y P16 mutan con más frecuencia en los cáncer tiroideo primarios. El protoncogen RET tiene una participación significativa en la patogenia de los cánceres de tiroides. Se localiza en el cromosoma 10 y codifica a una tirosina sinasa del receptor, como se ve en la imagen. Esto va a unirse con factores de crecimiento como el factor neutrófico derivado de la glía y la neuroturina. La proteína RET se expresa en tejidos derivados de los sistemas embrionarios y excretores fetales. Por lo tanto, las alteraciones producen anomalías en el desarrollo en órganos derivados de estos sistemas. Se sabe que las mutaciones en la línea germinal de este protoncogen son predisposiciones para el cáncer tiroideo medular. El dominio de tirosina sinasa de RET puede fusionarse con otros genes mediante un reordenamiento. Estos productos de fusión funcionan también como oncogenes y se han referido en la patogenia del cáncer papilar tiroideo. Se han descrito por lo menos 15 recombinaciones de RET-PTC y parece que son fenómenos tempranos en el origen tumoral. La juventud y la exposición a radiación parecen ser factores de riesgo independientes para el desarrollo de estas recombinaciones. Ya se estableció que la señalización de RET-PTC incluye la vía de la proteína sinasa activada por mitógeno a través de otras moléculas de señalización como RAS, RAF y MEK. En las células normales, la activación fisiológica de la sinasa RAF ocurre por una interacción directa con RAS unido a trifosfato de guanosina, una pequeña proteína G unida a la membrana. A su vez, esta activa una serina trionina sinasa. Esto va a inducir a su vez la fosforilación de ERK-MARK. Esto es una cascada de señalizaciones que fosforila moléculas reguladoras en el núcleo, lo que altera la expresión genética. Por lo tanto, una activación anormal de la proteína sinasa activada por mitógenos induce oncogénesis. Es por eso que se explica el desarrollo del cáncer. En cuanto al desarrollo del cáncer papilar de tiroides, están afectados principalmente dos genes, los cuales están señalados en la imagen. El gen BRAF y el gen RAS, que alteran el sistema de señalización intracelular de las proteínas conocidas como sinasas de proteínas activadas por mitógenos. Estas van desde la membrana celular al núcleo y que en el cáncer de tiroides regulan diversos procesos celulares como la diferenciación, el crecimiento, el desarrollo y la apoptosis. Entonces, al verse alterado estos mecanismos, pues se va a dar una proliferación descontrolada de células que van a generar el cáncer. Ahora, hablando de los tipos específicos que existen de cáncer de tiroides, empezamos por el más común. De todos los carcinomas tiroideos diagnosticados, del 70 al 80% son carcinomas papilares de tiroides. Es el principal cáncer tiroideo en niños y personas expuestas a radiación externa. Es más común en mujeres con una proporción 2:1 y con una edad promedio de presentación de los 30 a los 40 años. La mayoría de los pacientes se encuentra eutiroidea y se presentan con una masa cervical indolora de crecimiento lento. La disfagia, disnea y disfonía casi siempre se vinculan con la enfermedad invasiva local avanzada. Las metástasis ganglionares son frecuentes sobre todo en niños y adultos jóvenes y algunas veces es la molestia principal.
La sospecha de cáncer tiroideo surge a menudo en la exploración física del enfermo y la revisión de sus antecedentes. El diagnóstico se establece mediante una biopsia por aspiración con aguja fina de la masa tiroidea o el ganglio linfático. Una vez que el cáncer tiroideo se diagnostica, es muy recomendable el estudio ecográfico. Debe ser un estudio completo del cuello para valorar el lóbulo contralateral y buscar metástasis ganglionares en los compartimientos cervicales central y lateral. Las metástasis distantes son infrecuentes al momento de la presentación inicial, pero es posible que al final aparezcan en un 20% de los casos. Los sitios más frecuentes de metástasis son los pulmones, seguidos del hueso, el hígado y el cerebro. En cuanto al tratamiento, los pacientes con tumores de alto riesgo o tumores bilaterales deben someterse a tiroidectomía total o casi total. Cuando se descubre que los sujetos tienen un carcinoma tiroideo papilar mínimo en un espécimen tiroideo extirpado por otras razones, casi siempre se considera que el tratamiento adecuado es la lobectomía tiroidea unilateral con resección del istmo, a menos que el tumor muestre evidencia de invasión vascular, focos múltiples o márgenes positivos. Durante la tiroidectomía deben extirparse los ganglios cervicales centrales y ipsolaterales. Y bueno, como una explicación general de cómo se lleva a cabo esta cirugía, que es la tiroidectomía, pues primero hay que establecer la situación correcta de la incisión para la tiroidectomía, que es la imagen A. Después, elevar los colgajos por debajo del músculo cutáneo del cuello para llevar a cabo la disección de la vena tiroidea media, luego la disección de los vasos del polo superior, los cuales deben ligarse de manera individual, para después diseccionar en el ligamento de Berry. Debe observarse la arteria y venas pequeñas dentro del ligamento y el nervio laríngeo recurrente en su trayecto lateral. Otra alternativa que se mencionaba es la tiroidectomía endoscópica a través de incisiones en la axila. Tiene un pronóstico excelente y la tasa de supervivencia a los 10 años excede el 95% en los estadios más favorables, que como ya lo mencionaba, cuando son tumores de bajo riesgo. Durante el examen macroscópico se presentan como tumores duros y blanquecinos y permanecen planos cuando se corta con el bisturí, a diferencia del tejido normal o las lesiones nodulares benignas que tienden a abultarse cuando se les realiza un corte. En la micrografía histológica del cáncer tiroideo papilar, como se ve en la imagen de la izquierda, que es una tinción con hematoxilina y eosina, se muestra proyecciones papilares con un patrón mixto de estructuras papilares y foliculares. El diagnóstico se establece por los rasgos celulares característicos. Las células son cuboides con citoplasma pálido y abundante, con ondulaciones, núcleos aglomerados e inclusiones citoplasmáticas intracelulares, lo cual da origen al nombre de núcleos de Anita la huerfanita, los cuales son muy característicos del cáncer papilar de tiroides. En cuanto al cáncer folicular, representa el 10% de los cánceres tiroideos y ocurre más a menudo en áreas con deficiencias de yodo. Ocurre en una proporción 3:1 de mujeres a hombres con una edad promedio de presentación de 50 años. A la hora de observar un paciente podemos ver que se presenta como nódulos tiroideos solitarios con antecedente de aumento rápido de tamaño y bocio de larga evolución. Menos del 1% de los pacientes van a presentar signos y síntomas de tirotoxicosis y no es frecuente que haya dolor salvo que se produzca una hemorragia hacia un ganglio.
Es difícil de diagnosticar mediante biopsia por aspiración de aguja fina debido a que la diferencia entre las neoplasias foliculares benignas y malignas se basa en gran parte en los datos invasivos a vasos, nervios o estructuras adyacentes. Sin embargo, se han desarrollado técnicas de diagnóstico como lo es el análisis de pérdida de heterogenicidad, que compara el ADN del tejido normal con el tumoral en cromosomas específicos en busca de una copia de un par genético. En varones de mayor edad se incrementa la posibilidad de que los tumores mayores a 4 centímetros sean malignos. Macroscópicamente, este tipo de tumor se observa como una lesión solitaria, en su mayoría rodeada por una cápsula. Y en el examen histológico se observan folículos, pero es posible que la luz carezca de coloide. Los patrones estructurales dependen del grado de diferenciación del tumor y la malignidad se define por la presencia de invasión capsular y vascular, como en este corte que tenemos teñido con hematoxilina y eosina, que muestra una invasión de la cápsula. En cuanto al tratamiento, los sujetos con diagnóstico de lesión folicular mediante biopsia por aspiración con aguja fina deben someterse a lobectomía tiroidea porque por lo menos el 85% de estos individuos tienen adenomas benignos. Algunos cirujanos recomiendan la tiroidectomía total en pacientes mayores con lesiones foliculares que midan más de 4 centímetros, porque como ya lo mencionaba, hay un riesgo muy elevado de malignidad en un 50%. Cuando ya hay un diagnóstico de carcinoma invasivo franco o carcinoma folicular con invasión vascular, amerita que se complete la tiroidectomía total, sobre todo para poder usar el yodo radioactivo a fin de detectar y eliminar las metástasis. La mortalidad acumulativa por cáncer tiroideo folicular se aproxima al 15% a los 10 años y 30% después de los 20 años. Existen factores predictivos de mal pronóstico a largo plazo que incluyen una edad mayor a 50 años al momento de la presentación del cáncer, un tumor mayor a 4 centímetros, una invasión vascular marcada, una invasión fuera de la tiroides y metástasis distantes al momento del diagnóstico. En cuanto al carcinoma de células de Hurtle, se presenta en un 3% de todos los tumores tiroideos malignos. Se considera un subtipo de cáncer tiroideo folicular, sin embargo, tiene características muy específicas, como lo es la invasión vascular o capsular. No puede diagnosticarse mediante biopsia por aspiración de aguja fina. Con mayor frecuencia son multifocales y bilaterales y no suelen captar el yodo radioactivo. Como tratamiento, cuando es invasivo este tipo de cáncer, se debe realizar una tiroidectomía total. Sin embargo, también cuando hay ganglios cervicales laterales palpables, se debe realizar una extirpación de ganglios cervicales centrales y una disección radical modificada de cuello. El tratamiento posoperatorio del cáncer tiroideo diferenciado incluye 3 mecanismos. Puede ser la detección con yodo radioactivo, el cual es más sensible que la radiografía de tórax o la tomografía para identificar metástasis. Es menos sensible que las mediciones de tiroglobulina para detectar metástasis. Sin embargo, disminuye la recurrencia y proporciona una ligera mejoría de la supervivencia del paciente. En cuanto a la radioterapia de haz externo y la quimioterapia, algunas veces es necesario para controlar la enfermedad recurrente o con invasión local imposible de resecar, así como tratar las metástasis en huesos de soporte y reducir el riesgo de fracturas.
También es valiosa la radioterapia en el tratamiento y control del dolor por metástasis óseas cuando la captación de yodo radioactivo es mínima o nula. La quimioterapia, por su parte, cuando es con un solo agente o combinada, ha tenido poco éxito en este tipo de cáncer. Los fármacos utilizados con mayor frecuencia son doxorubicina y paclitaxel. La primera actúa como un sensibilizador a la radiación y debe considerarse en pacientes que se someten a radiación con haz externo. Otro tratamiento es la hormona tiroidea, que es muy importante. La tiroxina es necesaria no solo como tratamiento de sustitución después de la tiroidectomía total o casi total, sino por su efecto adicional para suprimir la TSH y reducir el estímulo de crecimiento de cualquier célula cancerosa tiroidea residual. La supresión de la TSH disminuye los índices de recurrencia, sobre todo en personas jóvenes con cáncer tiroideo papilar y folicular. En cuanto al carcinoma medular, este representa cerca del 5% de los tumores tiroideos malignos. Se origina, a diferencia de los anteriores, de la célula C y se desarrolla en la región lateral superior de los lóbulos tiroideos. La proporción entre mujeres y hombres es de 1 a 5 y la edad de presentación es entre los 50 y 60 años de edad. Cerca del 25% se desarrolla como parte de varios síndromes hereditarios, como lo es el cáncer tiroideo medular familiar, el Mendoza y el Mendocé, los cuales son síndromes característicos de este carcinoma. Se sabe que todas estas variantes se caracterizan por manifestaciones clínicas particulares. Los tumores tiroideos medulares no solo secretan calcitonina y antígeno carcinoembrionario, sino también otros tipos de péptidos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, histaminidasas, prostaglandinas E2 y F2A y serotonina. Este tipo de cáncer se presenta como una masa cervical que algunas veces se acompaña de linfadenopatía cervical palpable de un 15 a un 20%. El dolor local es frecuente en personas con invasión local. Esto también puede producir disfagia, disnea y disfonía. Las metástasis hematógenas distantes más frecuentes son al hígado, al pulmón y a los huesos. Los pacientes con afección metastásica extensa sufren diarrea, la cual puede deberse al aumento de la motilidad gastrointestinal y alteración del flujo intestinal de agua y electrolitos. Cerca de 2 a 4% de los pacientes desarrollan síndrome de Cushing a causa de la producción ectópica de hormona adrenocorticotrópica. El diagnóstico se lleva a cabo a través del interrogatorio de una historia familiar de cáncer medular de tiroides, la exploración física, las concentraciones altas de calcitonina sérica o de antígeno carcinoembrionario y un estudio citológico de la masa tiroidea por aspiración con aguja fina. Es importante poner atención en los antecedentes familiares porque casi el 25% de los sujetos tienen la forma familiar de la enfermedad. Normalmente, estos tipos de cáncer se presentan de manera unilateral en un 80% en los pacientes con la enfermedad esporádica. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen una historia familiar se presentan de manera multicéntrica. En el estudio microscópico, los tumores se componen de hojas de células neoplásicas infiltradas separadas por colágeno y amiloide. Hay una heterogeneidad notoria y las células pueden ser poligonales o fusiformes. La presencia de amiloide es un dato diagnóstico, pero la prueba de inmunohistoquímica para la calcitonina se usa más a menudo como marcador tumoral diagnóstico. En cuanto al tratamiento, si se descubre que los individuos
tienen feocromocitoma, debe operarse primero. Estos tumores suelen ser bilaterales, por lo tanto, la tiroidectomía total es el tratamiento de elección. Esto por la evolución más agresiva y porque el tratamiento con yodo radioactivo casi nunca es eficaz. En personas con ganglios cervicales palpables o compromiso de los ganglios cervicales centrales, se recomienda la disección radical de cuello modificada. La función de esta disección puede ser controversial, sin embargo, en pacientes con tumores mayores de 1 centímetro, se recomienda la disección cervical radical modificada profiláctica, puesto que más del 60% de estos enfermos tienen metástasis ganglionares. El índice de supervivencia después de 10 años se aproxima al 80%, pero disminuye a 45% en los sujetos que padecen compromiso ganglionar. En cuanto al tratamiento posterior, se puede llevar a cabo la radioterapia con haz externo y se recomienda para los pacientes con tumores residuales o recurrentes imposibles de extirpar. Se debe mantener una vigilancia de las mediciones anuales de calcitonina y antígeno carcinoembrionario. En cuanto al carcinoma anaplásico, que es el más agresivo de todos y el de evolución más rápida, representa cerca del 1% de todos los tumores tiroideos malignos y las mujeres lo presentan más a menudo y la edad de presentación es alrededor de los 70-80 años. Como presentación clínica, se ve como una masa cervical de larga evolución que crece con rapidez y puede ser dolorosa. Siempre hay ganglios cervicales palpables y son frecuentes los síntomas relacionados con disfonía, disfagia y disnea por la obstrucción. Además, puede haber evidencia de diseminación metastásica. El diagnóstico se confirma con una biopsia por aspiración con aguja fina, además de que a veces es necesaria la biopsia incisional. Este tumor se presenta como un tumor grande y es probable que esté fijado a las estructuras circundantes o que se ulcere con áreas de necrosis. Macroscópicamente, se observa como una apariencia firme y blanquecina. En el estudio microscópico se encuentran hojas de células con heterogenicidad marcada. Las células pueden ser fusiformes, poligonales o grandes y multinucleadas. Es posible hallar focos de tumores tiroideos más diferenciados, foliculares o papilares, lo que sugiere que los tumores anaplásicos surgen de otras neoplasias mejor diferenciadas. Este tumor es una de las neoplasias tiroideas malignas más agresivas, como ya lo mencionaba, y pocos pacientes sobreviven 6 meses después del diagnóstico. Todas las formas terapéuticas han resultado decepcionantes. Si el carcinoma anaplásico se presenta como una masa posible de extirpar, la tiroidectomía podría lograr una ligera mejoría en la supervivencia, sobre todo en pacientes jóvenes. Sin embargo, la combinación de radiación y quimioterapia como estrategia adyuvante en pacientes con enfermedad susceptible de resección se relaciona con una supervivencia prolongada. Algunas veces es necesaria la traqueostomía para aliviar la obstrucción de la vía respiratoria.